Es un gusto volvernos a encontrar en el diplomado. Hoy seré nuevamente su facilitadora en este punto del tema número 7, que trata sobre los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos en la educación y la salud sexual. Soy Natalie Carrillo Gómez y seré su facilitadora el día de hoy. Los contenidos que vamos a trabajar en este módulo son el conflicto, algunas conceptualizaciones básicas y variables principales, los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, la mediación como herramienta pedagógica y finalmente una reflexión sobre la salud sexual y el manejo de los conflictos. Iniciamos con esta introducción en la siguiente lámina que nos invita a reflexionar sobre el conflicto. Acá la lámina nos dice que los conflictos son inherentes a la condición humana y no necesariamente son negativos. Es decir, desde que nacemos estamos en situación de conflicto. Dice que el primer conflicto que se resuelve y nosotros nacemos, el conflicto entre mamá y papá, ellos hacen una negociación, se ponen de acuerdo y nos conciben. Y nosotros el primer conflicto que tenemos es nacer, que estamos en un espacio donde estamos muy felices con todo en el vientre materno y tenemos que nacer. Para algunos autores ese es el primer conflicto que nosotros vivimos. Quiere decir que así como la sexualidad, que lo tocamos en el tema anterior, está con nosotros desde que nacemos hasta morimos, el conflicto también. Como fenómeno multidimensional, en cada conflicto convergen elementos contextuales, es decir, del ambiente, psicológicos, emocionales y culturales que lo hacen único. Esto quiere decir que independientemente que se pueda parecer mi conflicto al tuyo, hay algunas particularidades que lo hacen diferente. Y por ende, esa diferencia va a ser también la diferencia al momento de resolverlo y llegar a un acuerdo. Para resolver los conflictos no hay una forma única, ni mágica, ni magistral, ni nada por el estilo. Pero cuando nosotros lo abordamos desde una perspectiva pacífica, podemos encontrar diversas maneras de resolverlo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir enfocarnos en las razones que tiene cada parte para llegar a un acuerdo satisfactorio y sobre todo para comprendernos como partes de un conflicto. Acá dice, la mediación es una de las estrategias más efectivas con beneficios comprobados en diversos ámbitos sociales, incluyendo su potencial como herramienta pedagógica. Es decir, que la mediación, que es una palabra que utilizamos a diario, cuando tenemos un conflicto decimos que estamos mediando, aun cuando seamos parte del conflicto. Eso ya no sería una mediación, pero más adelante vamos a tocar estas diferencias. Entonces, la mediación es una herramienta que nos permite no solamente resolver nuestro conflicto, sino también que es una manera de llegar a los demás porque es una herramienta pedagógica. En la siguiente lámina retomamos el tema número 1, el punto número 1 de este tema, es el conflicto. Entonces vamos a comprender qué es esto del conflicto. En primer lugar, ofrecemos una definición positiva del mismo. Lederach, que es uno de los autores más reconocidos que ha aportado en el tema de la resolución de conflictos, nos dice que el conflicto es comprenderlo como un motor de cambio que nos mantiene las relaciones y las estructuras sociales vivas, sinceras y dinámicamente sensibles a las necesidades, las aspiraciones y al crecimiento humano. ¿Qué significa esto de motor de cambio? Que cuando estamos en situaciones de conflicto nos lleva a movernos, es decir, a satisfacer una necesidad. Si hay un conflicto es porque hay una necesidad no satisfecha. Y esta necesidad puede ser simplemente de comunicación, empezando por allí. Entonces, nos invita a movernos, porque si estamos en un conflicto no nos sentimos cómodos o cómodas. Entonces, tenemos que solucionarlo, que es pasar de un paso al otro, pero ¿cómo lo solucionamos? A través de la mediación puede ser una de las herramientas, porque dice que mantiene las relaciones sociales vivas, porque nos invita a pensar y a comprender a la otra persona, a generar una empatía que nos facilite llegar a un entendimiento que sea satisfactorio para todos los que estamos involucrados en el conflicto. Entonces, ¿de dónde viene el conflicto? ¿Cuál sería el origen del conflicto? Surge como una respuesta a contrastes o diferencias de intereses, valores, prioridades que resultan de los procesos de las relaciones entre personas y especialmente cuando la comunicación no es óptima.
Entonces, a veces pensamos que tenemos intereses distintos y no es así. Tenemos los mismos intereses, pero no nos hemos dado la oportunidad de escuchar a la otra persona que está esperando de esta situación que nos tiene en conflicto, por ejemplo. O tenemos prejuicios que me llevan a pensar que esa persona quiere todo totalmente distinto a lo que yo quiero. A lo mejor todos queremos alcanzar la paz. Lo que puede hacer la diferencia es los caminos que estamos buscando para alcanzar la paz. Entonces, en ese punto es donde debemos enfocarnos para resolver esa situación. Y cuando la comunicación es óptima, todo es un proceso de comunicación. El que yo me quede callada ante una situación, yo estoy comunicando algo. Estoy comunicando indiferencia, estoy comunicando incluso rebeldía, estoy comunicando que no me interesa lo que se está hablando allí. Y no solamente hablar, es resolver un conflicto, es las palabras que yo utilizo, si me hago comprender, si en realidad el interlocutor está comprendiendo desde la perspectiva en la cual yo estoy hablando, no que lo esté interpretando a su manera. Entonces, por eso es un hecho comunicativo, tiene que ver con la asertividad, con la escucha activa, con la comunicación en todo su esplendor, sea verbal y no verbal, porque comunicamos mucho más con el cuerpo, con lo corporal, que con la palabra. Algunos autores dicen que el 55% de nuestra comunicación es verbal, que viene si no me equivoco, un 30%, algo así, que tiene que ver con nuestro tono de voz, que dice más todo eso que las palabras. Porque cuántas veces no han escuchado ustedes, pero no es lo que dijo, es cómo me lo dijo. Y ese cómo me lo dijo va acompañado del gesto y del tono de la voz. Entonces es un hecho comunicativo, definitivamente. Y finalmente, para tocar este tema del conflicto, hablamos de una perspectiva integral para comprenderlo. Es decir, que el conflicto es inherente a la naturaleza humana, lo decía en la introducción del tema. Y lo que va a hacer la diferencia es la manera en cómo lo estamos viendo. Si yo veo el conflicto como algo catastrófico, seguramente lo voy a vivir así, lo voy a sentir así, lo voy a manejar de esa manera. Si yo veo el conflicto como un motor de cambio, un motor que me impulsa a transformar y a resolver, entonces lo voy a vivir distinto. Lo voy a vivir como un reto, como algo que superar. Lo voy a sentir como propositivo y finalmente lo voy a manejar en un equilibrio que me permita resolver. Porque al final de cuentas lo que queremos satisfacer es una necesidad que tenemos allí. En la siguiente lámina vamos a comprender un poco sobre los factores que intervienen en los conflictos, es decir, aquellos que de alguna u otra manera favorecen su aparición. En primer lugar, la información deficiente, es decir, cuando no somos claros en lo que estamos diciendo, cuando omitimos o cuando usamos incluso palabras muy técnicas que pueden sonar que nos las sabemos todas, pero que en realidad confunden a nuestro interlocutor. Ocurre mucho con los mensajes de texto, por los mensajes por WhatsApp. Yo le escribo algo a una persona y la persona no me responde. Entonces yo asumo, me dejó en azul, me molesto, me siento ofendido, me siento ofendida y en realidad fue que no pudo responder en ese momento. Pero yo interpreto esa comunicación, porque aun cuando sea por un mensaje, el que no me responda o el que no me lea me está transmitiendo algo me está comunicando esa persona. Entonces, cuando no tenemos información suficiente, suponemos, ahí vienen también nuestros prejuicios y se va creando un conflicto donde a veces definitivamente puede que no lo haya. Entonces, es importante ser claros y sencillos al momento de comunicarnos. Si vamos a hacer una pregunta, ser específico. Si hacemos una pregunta dual, nos vemos a las 4 o a las 5 y la persona me pone una manito de que leyó. Yo puedo llegar a las 4, la otra a las 5 y si me encuentro yo voy a estar muy molesta. Entonces, si somos bien específicos en la pregunta, entonces vamos a tener una respuesta en específico y vamos a evitar conflictos. Y aquí también viene algo importante, como nos comunicamos tanto a través del teléfono, usemos los signos de puntuación, usemos los signos de interrogación y exclamación, porque entonces la otra persona no entiende si es una pregunta o si es una afirmación, si es una indicación que me está dando o es que me está invitando a reflexionar. O no es lo mismo decir, no, no puedo ir, o no, no puedo ir mañana. Ese no, esa cómo puede hacer una diferencia. Entonces es importante que nos tomemos una pausa
para escribir, para evitar malos entendidos, porque eso definitivamente genera conflicto. Otro de los factores que intervienen en la aparición de los conflictos es el manejo de nuestras emociones. Entonces, si tenemos un bajo nivel en el manejo de nuestras emociones, todo lo vamos a ver como contra mí, todo es malo. Entonces, bueno, yo hoy amanecí muy alegre y todo lo veo feliz. Por ahí me ofenden y yo me río y me lo tomo muy bien porque yo amanecí muy feliz. Pero hoy yo amanecí muy triste o tuve una limitación en mi casa antes de salir a la calle, entonces todo lo que me pasa está en mi contra. Y me llega un mensaje recordando que hoy empieza este módulo del diplomado y digo, ¿por qué es gente tan intensa? ¿Para qué mandaron un cronograma? Hicieron tantas cosas, ¿por qué me tienen que escribir? Porque yo lo estoy interpretando de acuerdo a la emoción que yo tengo en ese momento. Entonces acá es importante estar pendiente qué es lo que estamos sintiendo, con qué realidad que estamos conectando, porque nos hace que interpretemos de manera inadecuada los mensajes y entremos en un conflicto que a lo mejor no existe y si no lo estamos generando. Otro de los factores es la incompatibilidad de los intereses. Es decir, a veces pensamos que los otros quieren algo distinto a nosotros y no necesariamente es así. Entonces, porque yo veo a una persona que estudia una carrera distinta a la mía, a la que yo le tengo prejuicio, entonces llega, bueno, es que ellos son X profesión y entonces ellos todos son tramposos, ellos todos tienen un comportamiento desleal, no ético, etcétera. Y eso no es una realidad, porque las generalizaciones no son recomendadas. Cada quien es un ser único. Entonces, en este sentido, si nosotros generalizamos, entonces vamos creando un conflicto que no existe y nos estamos limitando la posibilidad de escuchar a la otra persona y de comprendernos para alcanzar un acuerdo. Viviremos entonces en un conflicto eterno. Otro de los factores que interviene es la diferencia de los valores. Es decir, pensar que mis valores son mejores que los tuyos o que porque para mí el valor principal es el trabajo y en mi vida yo en este momento no tengo planificado una vida familiar, significa, bueno, que soy una mala mujer o que soy un mal hombre. Entonces, ¿por qué vamos calificando de acuerdo a nuestra manera de ver y de pensar? Entonces, los valores también, cada quien tiene su jerarquía de valores y eso es válido. Y lo importante es cómo vamos ejerciendo también esos valores y en eso tenemos que revisarnos, porque yo puedo ser muy solidaria con las personas y ante cualquier circunstancia voy, colaboro, hago trabajo voluntario, pero también puedo ser solidaria en una perspectiva un poco negativa. Yo sé que trabaja conmigo, él se lleva los vasos, él se lleva las hojas porque no tiene su hijo para imprimir, entonces como es mi amigo, yo no digo nada, yo de alguna manera soy cómplice, entonces ahí estoy siendo solidario, pero de una manera negativa. Entonces es importante revisar eso porque pues estamos viendo hacia afuera y si vemos hacia adentro y podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo, pues vamos a generar menos conflictos porque vamos a estar juzgando menos, vamos a comprender un poco más. Y finalmente, entre los muchos factores que inciden están las variables estructurales. Es decir, cuando hay una distribución desigual e injusta en los recursos y en el manejo del poder. Esto lo vemos a diario, pero no solamente lo veamos a lo grande, es decir, que los ricos son menos y los pobres somos más y los pobres no tenemos cierto acceso. Eso lo podemos ver en nuestras casas, en la relación, si estamos estudiando entre nuestros compañeros. Por ejemplo, una distribución desigual e injusta de recursos es cuando en la casa hay, no sé, un hijo preferido, aquel que se porta mejor o aquel que saca mejores notas. Entonces mamá o papá le dan a él más beneficios o son más flexibles en las reglas que hay en la casa porque es el que se porta bien. Esa distribución desigual de recursos y de poder que tiene que ver con el cumplimiento de las normas genera conflicto. Entonces también darnos cuenta de eso. Bueno, yo soy la jefe, pero como María es mi amiga, entonces no importa que ella no entregue los informes, pero eso genera conflicto en los demás, porque yo a las otras personas sí les exijo. Entonces, revisarnos un poquito eso, que las variables estructurales no solamente están afuera, en el contexto que podemos tener nuestras críticas, sino que nosotros las vamos replicando desde nuestro propio contexto. Muy bien.
Continuando en los puntos establecidos, vienen los mecanismos alternativos. Ya hemos hablado del conflicto y de algunas variables que influyen, pero ¿cómo hacemos para resolver o para intentar generar ese puente de comunicación que me facilite llegar a acuerdos? Los mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflicto, o en su sigla MARCS, son procesos que guardan una característica y lógica diferente a las del proceso judicial y comprenden formas, prácticas o mecanismos que por su naturaleza son diferentes al sistema judicial sin pretender desplazarlo. Es decir, son unos mecanismos que nosotros incluso siempre estamos aplicando, aun cuando no le demos el nombre técnico, pero que nos permite resolver nuestros conflictos sin tener que estar denunciando a todo el mundo. Porque si empezamos a denunciar, te denunciamos al hijo, al papá, el primo, el vecino, a todo el mundo vamos a denunciar por cualquier situación. Entonces, la idea de estos mecanismos es que esas situaciones mínimas, que ojo, que no sean delitos, podamos resolverlos entre nosotros. Por ejemplo, un caso típico, un préstamo de dinero que le hice a mi compadre y que él no me ha pagado. Entonces, a lo mejor va a ser más productivo, más adecuado que yo negocie directamente con él a que yo vaya y lo denuncie, porque en la denuncia puede pasar mucho tiempo, pueden imponer una sentencia donde me tenga que pagar de un día para otro y definitivamente no tiene para hacerlo. Entonces, negociando entre nosotros, podemos establecer un acuerdo que sea óptimo, que sea cumplible para las dos partes. ¿Cuáles son las ventajas de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Primero, que son procedimientos que promueven maneras creativas y participativas de resolver. No es igual a que entre dos o tres partes que estamos involucrados en un conflicto negociemos una solución a que alguien de afuera nos imponga una. Entonces nosotros, en la medida que nos vamos preguntando qué hacemos, cómo lo hacemos, se van generando muchas más oportunidades de soluciones que puedan ser satisfactorias para todos. ¿Por qué? Porque vamos indagando aquellos en los que nosotros también estamos dispuestos a responsabilizarnos. Es más fácil que yo, que proponga una solución, me responsabilice de ejecutarla a que alguien me imponga una cosa que yo no quiero hacer o que definitivamente no tengo las herramientas para llevarlas a cabo. También otra de las ventajas es que nos permite resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Si en algún momento la negociación no funciona, porque ya estamos cansados de hablarlo, podemos buscar un tercero neutral que nos facilite esa comunicación. Y no solamente va a facilitar que nos comuniquemos, sino que también nos va a facilitar un entorno respetuoso entre los que estamos involucrados para que nos podamos comunicar, podamos hablar y ser escuchados. Y sobre todo, que es uno de los roles de estas terceras personas, es profundizar en las soluciones. Y otra de las ventajas es que son procesos rápidos, son económicos, y económicos no solamente a nivel de recursos, digamos materiales, sino también de tiempo, porque ahorramos bastante tiempo y ya lo dice por allí que el tiempo es lo único que no lo podemos recuperar. Entonces, mientras más rápido podamos resolver un conflicto y de una manera adecuada, pues nos estamos ahorrando muchos más dolores de cabeza. Son participativos porque yo puedo proponer una alternativa siendo parte del conflicto. Son contextualizados porque estas soluciones se supone que vienen ajustadas a lo que yo pudiera cumplir como parte de ese conflicto. Y son pacíficos porque busca la participación activa de las partes. Ahora bien, ¿cuáles son estos mecanismos? Ya adelanté uno, la negociación. Son 4: negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Y están en ese orden porque tienen una lógica participativa. La negociación es el máximo de participación y en el arbitraje es el mínimo de participación de las partes involucradas. ¿Qué es la negociación? Pues la negociación, algunos autores dicen que es un acto de vida. Y ahí vuelvo al inicio. Dicen que la primera negociación, el resultado de la primera negociación entre nuestros padres somos nosotros. Y en lo sucesivo siempre estamos negociando. Hoy no puedo ir al trabajo y yo aviso, no puedo ir a trabajar hoy.
pero mañana repongo las horas que debo. O envío el informe hoy porque mañana no puedo ir a trabajar. Es un proceso de negociación. Yo doy algo a cambio de algo y las partes pues estamos de acuerdo. Entonces la definición que dice acá es una comunicación mutua para alcanzar acuerdos cuando existen intereses contrapuestos y otros que son parcialmente compartidos. En este punto es importante que siempre los intereses parcialmente compartidos se enfoquen hacia la solución. Tenemos la mediación, donde es la intervención de un tercero que se llama mediador, que facilita el diálogo sin hacer propuestas de soluciones. Ahí va bajando un poco el tema de la participación de las partes. Aquí sigue siendo muy activa porque el mediador no decide ni propone alternativas de solución. De allí pasamos a la conciliación, donde también hay un tercero que se llama conciliador, que facilita la comunicación entre las partes, pero yo siempre digo que tiene un superpoder, y ese superpoder es proponer soluciones a las partes. Sin embargo, solamente las partes son las autorizadas para decidir cuál de esta decisión van a llevar a cabo. Y finalmente, el menos participativo de todos es el arbitraje. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, el árbitro lo que hace es aplicar alguna normativa, sea de equidad, pensando en eso del sentido común, o esté ajustada al derecho por alguna normativa que exista, y yo pues doy una solución a un conflicto de que no formo parte, y esa decisión en principio es obligada para su cumplimiento. Entonces, este es el menos participativo y que de alguna manera pues nos puede hacer perder a ambas partes involucradas. A continuación, voy a hacer énfasis en la negociación porque me parece que es uno de los mecanismos pacíficos que requiere quizás más atención, pero es el que más fácil podemos ejecutar. ¿Por qué? Porque lo podemos resolver entre nosotros sin que otro interceda allí. ¿Qué es la negociación? Es un proceso mediante el cual las partes involucradas buscan soluciones alternativas y satisfactorias según sus intereses sin menoscabar lo del otro. Es decir, que buscamos soluciones donde la otra persona no salga perdiendo. ¿Por qué? Porque en un acto de empatía nosotros tampoco quisiéramos perder. Entonces, si nosotros podemos negociar con la otra persona una solución que sea intermedia para ambos, las probabilidades de cumplimiento y de satisfacción son mucho más elevadas. Pero aquí es importante la comunicación, es decir, que nosotros tengamos una disponibilidad para comunicarnos, para ser asertivos, para ejecutar la escucha activa y esta escucha que me permita comprender a la otra persona y enfocarnos en estos puntos en común que tengamos para llegar a una solución. Les digo que quizás sea la más fácil, pero tiene su punto de quiebre quizás o de interés que fortalecer, su reto, que es el comunicarnos adecuadamente y especialmente estar dispuestos a escuchar. A veces nos es muy fácil decir aquello que nos gusta, pero nos cuesta escuchar también nuestras debilidades, nuestras responsabilidades sobre esa situación conflictiva. Después hablamos que de la negociación su base es el paradigma ganar-ganar, es decir, donde nosotros nos comuniquemos y los dos salgamos ganando. A veces en los talleres me dicen que esto es una utopía, que siempre hay que ceder, que alguien gana, que alguien pierde. Puede ser, pero pensando en equilibrio, si ambos ganamos y ambos perdemos algo, pues hay un equilibrio. Es decir, que en la solución no se vea que yo me estoy sacrificando por la otra persona. Si hay algo que perder, pues que ambos perdamos algo y ambos ganamos algo. En ese equilibrio existen más probabilidades de cumplimiento de los acuerdos, porque yo estoy sintiendo que la otra persona hace algo que quizás no está dispuesto y yo también. Pero bueno, por lo menos dice uno coloquialmente, no soy solamente yo la que tengo que hacer esto, él también o ella tiene que hacer esto para resolver. Entonces ahí nos vemos que hay un equilibrio entre lo positivo, por decirlo de alguna manera, y aquello negativo. Que en realidad tampoco lo veamos como negativo o como que estoy cediendo algo. Veámoslo de una manera propositiva, es decir, lo que yo estoy aportando para resolver esta situación.
porque al final de cuentas, si estamos en ese conflicto, no nos sentimos cómodos o cómodas. Entonces yo aporto haciendo esto que no estoy muy convencida, pero que yo sé que suma a nuestra tranquilidad. Finalmente, hay algunos estilos de negociación y una de las propuestas una propuesta universal, que es de la más aceptada, es el estilo de Harvard. Este estilo nos habla de hay que ser duro, duro con el problema y las personas. Nos habla de otro estilo que hay que ser blando, suave con el problema y con las personas. Y el último, que es el que nosotros promovemos y el que está, digamos, más universal en este tema de la negociación, es que negociemos por principios. ¿Y qué significa esto? El principio supremo es la persona. Es decir, que seamos blandos con las personas, pero duros con el problema. ¿A qué se refiere esto? Que siendo blandos con las personas, nosotros podemos comunicarnos asertivamente, escuchar, comprender, hacer este acto de empatía tan necesario. La otra persona, cuando nosotros lo hacemos, la otra persona es una cosa como automática. También, a lo mejor en el primer momento no va a desarrollar esa empatía, pero en un segundo momento sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos mostrando vulnerables, nos estamos mostrando sinceros y eso siempre es una manera de neutralizar la agresión, de neutralizar la predisposición que pueda tener la otra parte. Y si nosotros hacemos énfasis en el problema, entonces nos enfocamos más allá en que en las causas, en aquellos resentimientos que pueden haber alrededor del conflicto, nos enfocamos en solucionar y que esa solución sea sostenible, es decir, que yo tenga la capacidad de hacerme responsable de los compromisos que asuma y la otra parte también. Y además, en el caso que yo sienta que definitivamente esta solución no es, como hemos negociado, como nuestro canal de comunicación está abierto, podemos volver a negociar. Cónchale, me parece que esto que decidimos a mí ya no me está funcionando. ¿Qué te parece si renegociamos? Entonces queda abierta la posibilidad. La negociación es muy importante porque nos permite, además de resolver, que es lo que estamos buscando inmediatamente, el conflicto, nos permite mantener una relación saludable con la otra persona, porque podemos resolver este conflicto, pero en la medida de nuestra interacción van a surgir nuevos conflictos. Entonces vamos creando, de alguna manera, un mecanismo que nos va a permitir siempre conversar, llegar a acuerdos y minimizar lo más posible las consecuencias de estos malos entendidos. Quisiera finalizar esta lámina en particular leyendo lo que está aquí abajo. Dice, la escuela de Harvard considera que la negociación por principio es la idónea para alcanzar acuerdos eficaces y eficientes que solucionen la situación de conflicto sin romper relaciones ni generar nuevos conflictos. Es decir, que en realidad es sostenible, porque podemos llegar a un acuerdo y después nos va a llegar el siguiente conflicto, la ejecución de ese acuerdo. Entonces minimiza también que en la aplicación de esos acuerdos se generen nuevas circunstancias y en el caso que ocurran, pues podamos manejarla nuevamente negociando. Muy bien, hasta aquí, haciendo este énfasis en la negociación, vamos a pasar a la mediación. Y la siguiente lámina dice que la mediación facilitando el conflicto. ¿Por qué facilitando el conflicto? Y vuelvo a hacer este énfasis, porque el mediador es un tercero que no pertenece al conflicto, no es parte del conflicto y que su rol es facilitar el diálogo. A veces hablamos que estamos mediando, pero nosotros somos los parte del conflicto, entonces en realidad estamos negociando con la otra parte. Y para nosotros que manejamos este tema y que fomentamos los mecanismos alternativos para resolver conflictos, nos resulta muy importante diferenciar cada una de las técnicas. ¿Por qué? Porque nos permite saber qué es lo que estamos ejecutando en particular. Entonces, ¿qué es la mediación? Es un proceso neutral donde una persona interviene como un ente neutral en calidad de mediador en un conflicto que no le afecta. Es decir, él no es parte del conflicto. ¿Qué hace este mediador? Pues facilita una escucha mutua. Es decir, permite que las partes se escuchen mutuamente y orienta a la colaboración, más no a profundizar las diferencias. Si bien en un proceso de mediación las partes, y es legítimo y hay que hacerlo, cuente su versión de los hechos, el mediador ha de profundizar en lo que propone para solucionarlo.
es importante escucharnos, saber la perspectiva del otro, pero no quedarnos allí en buscar culpables, porque al final todos somos responsables. Si nosotros somos parte de un conflicto es porque hemos hecho o hemos omitido algo que ha generado esa situación de conflicto. Entonces el mediador facilita que se comunique esta parte importante y profundiza en que ellos den las soluciones. Después, favorece un acuerdo voluntario, es decir, que las partes lleguen a un acuerdo consensuado donde ellas se sientan sujetos de la solución del conflicto y del proceso de mediación. Es decir, que ellos propongan sus soluciones y ellos decidan cuál de esas soluciones van a tomar en cuenta, cuáles van a aplicar. Y finalmente, una aplicación efectiva, que esté apropiada al conflicto. Dice que está apropiada para conflictos largos o complejos cuando los esfuerzos propios han causado un impasse. Es decir, cuando ya definitivamente las partes involucradas no se pueden ni ver, cuando ya vemos que no queremos conversar al respecto, que la negociación se agotó, nosotros lo ideal, lo sugerido sería buscar un proceso de mediación. ¿Por qué? Porque el mediador va a generar ese punto de encuentro en respeto, en comunicación asertiva y escucha activa para generar unos acuerdos. Y lo más importante es que esos acuerdos vienen de nosotros. Ellos no van a proponer ni van a imponer nada. Después, en la siguiente lámina, viene la conciliación y el arbitraje, que son los otros dos mecanismos. En la conciliación, les había adelantado que es un proceso de resolución donde hay la participación de un tercero. Este tercero se llama conciliador. El conciliador no, tampoco es parte del conflicto, es neutral. Pero este conciliador, además de facilitar la comunicación, tiene un superpoder. Siempre lo digo y lo repito nuevamente. El conciliador tiene este poder de proponer alternativas al conflicto, de solución al conflicto. ¿Por qué? Porque desde afuera es más fácil verle la solución. Cuando ya dos personas, tres, cuatro, los que estén involucrados en un conflicto, han agotado la negociación, cuando ya en la mediación tampoco les ha funcionado, llega un momento en que uno, se los pongo así en algo, en un ejemplo cotidiano, uno dice, bueno, pero dígame qué hago, ya definitivamente no sé qué hacer. Entonces el conciliador que está afuera, que lo ve todo de una manera distinta, en perspectiva puede decir, bueno, hay 3, 4, 5 soluciones, pero él no decide cuál solución va a aplicar. La solución la deciden las partes. Por ejemplo, cuando uno comenta un conflicto con un amigo, con un familiar, y uno dice, bueno, pero ¿qué opinas tú? Y esa persona, bueno, puedes hacer esto, 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 pero ¿quién decide? Yo, como persona que estoy planteando el conflicto, que lo tengo. Muchas veces somos conciliadores, porque nos cuesta mucho callarnos una opinión, nos cuesta mucho callarnos un consejo que muchas veces no nos lo han pedido, pero que nosotros lo decimos. Entonces, a veces hacemos más de conciliador. ¿Qué es lo importante de la conciliación? Que sean las partes las que decidan la solución. ¿Por qué? Porque ellos van a decidir esa solución de acuerdo a sus posibilidades de cumplimiento. Y finalmente el arbitraje, y lo dejamos como último porque aquí las partes en conflicto no participan en lo absoluto. Su participación se limita a contar qué fue lo que ocurrió, su versión de los hechos. Entonces acá en el arbitraje, tal como su nombre lo indica, lo ejerce un árbitro. Y pensamos en un árbitro y nos vamos a cualquier deporte. ¿Qué hace el árbitro? Aplicar unas normas. Entonces el árbitro escucha las circunstancias que están ocurriendo y toma una decisión. ¿Sobre la base de qué toma esta decisión? Puede ser el sentido común, lo que llamamos equidad, que es, bueno, lo más equilibrado para las partes. Por ejemplo, hay un conflicto porque hay una torta muy chiquita y son 20 personas. Entonces yo por sentido común la pico unas rebanadas microscópicas en 20 para que todos coman. Eso es sentido común. Es decir, donde todo sea lo más justo para todos, lo más equilibrado para todos. O puede hacerlo por justicia o por lo que llamamos por derecho, es decir, cuando ya hay una norma establecida. Bueno, aquí la norma es que si usted llega tarde, pues se le levanta un memorando. Entonces no hay más que discutir. Se aplica la norma y listo. ¿Por qué? Porque no hubo una solución anterior o se agotaron los mecanismos anteriores o simplemente
no se aplicaron. Porque, ¿qué pasa? A veces cuando nosotros hablamos de estos cursos de manejo de conflictos, vamos pensando en que nosotros vamos a decidir sobre la vida de otras personas. O que si nosotros vamos a acceder a estos mecanismos, esa persona neutral va a decidir sobre mí y nada más lejos de la realidad. La idea es que nosotros podamos asumir nuestras responsabilidades dentro del conflicto y también nuestros compromisos y sobre todo nuestro rol tan importante para solucionarlo. Dicho esto, nos vamos al siguiente punto que tiene que ver con la mediación como una herramienta pedagógica. Y aquí vamos empalmando lo que les decía al principio. La mediación, pues ya les dije, es un mecanismo de resolución de conflictos, pero también es una herramienta muy útil a nivel de la pedagogía. Y acá también enlazamos este tema con lo que mueve el diplomado, que es el tema de la sexualidad y el VIH y esto. Entonces, hablar de mediación como una herramienta pedagógica, ya hay estudios de eso desde hace muchos años, es una herramienta muy, no es, pues sí, se puede ver que es novedosa, pero sobre todo es muy creativa y que de alguna manera nosotros en este diplomado la estamos aplicando. Aun cuando no le habíamos puesto el nombre, hacemos una mediación pedagógica. ¿Por qué? Porque la mediación pedagógica tiene varios pilares. Uno de ellos es el aprendizaje significativo, es decir, la reconstrucción de los conocimientos o de los contenidos que tratamos mediante la mediación de conflictos cognitivos. Es decir, que cada uno de nuestros contenidos nosotros lo asociemos o lo ejemplifiquemos con una situación que sea real, que nos permita a nosotros entrar en conflicto sobre lo que yo pienso sobre esto, lo que piensa la otra persona, porque vamos a reflexionar, vamos a hacer esa escucha, vamos a hacer esa empatía y vamos a darle un nuevo significado quizás a los contenidos que estamos trabajando. También en la mediación como herramienta pedagógica, otro de los pilares es el acompañamiento activo. Es decir, que nosotros como facilitadores, como docentes, como orientadores, como padres de familia, como vecinos, como amigos, podamos acompañar en la construcción de los conocimientos de la otra persona, respetando los aprendizajes que ellos tengan previos. Es decir, respetando la experiencia que tenga la otra persona, respetando cuál ha sido su crianza, su círculo de creencias, todo esto que influye definitivamente en la manera como estamos percibiendo el mundo y como estamos percibiendo los conflictos en particular. Y después nos habla de una comunicación efectiva, es decir, donde hay una relación de reciprocidad y ambas partes participen activamente. Por ejemplo, desde una perspectiva pedagógica, se trata de que el facilitador, en este caso sería yo, pueda participar activamente, comunicarme activamente con ustedes. Y por eso también la naturaleza de los encuentros vía WhatsApp, porque ahí está interacción que nos permite analizar, reflexionar, compartir nuevamente y darle significado a esto que yo les estoy diciendo acá y a lo que ustedes van leyendo en cada uno de los documentos que están dispuestos en el Classroom. Finalizo esta lámina leyendo esta parte del autor, de uno de los pioneros en esto de la mediación como herramienta pedagógica, porque me parece interesante para resaltar. Dice, define al mediador, el autor, como la persona que al relacionarse con otra u otras propicia el paso del sujeto que aprende de un estado inicial de no saber, poder o ser a otro cualitativamente superior, de saber hacer y lo que más importante, ser. Es decir, en una mediación pedagógica, el facilitador le permite al participante reconocer lo que ella sabe y valorar eso que ya sabe sobre un tema en particular y darle un nuevo significado a través de los ejemplos, a través de esa de comunicación efectiva, a través de ese acompañamiento activo, de ese aprendizaje que de alguna u otra manera orienta al facilitador, lo que hace facilitarlo. Entonces, este punto es importante porque nosotros como facilitadores, como personas que queremos multiplicar estos contenidos, prevenir el VIH, las infecciones de transmisión sexual y promover una salud sexual adecuada, óptima,
Entonces es importante que manejemos estas herramientas para poder llegar a todos. Hay algunos principios que están en la siguiente lámina de la mediación pedagógica. Primero nos habla que es recíproca, que hay una reciprocidad, es decir, una relación de comunicación mutua tanto entre el mediador pedagógico, lo que podríamos llamar también facilitador, y el alumno, el participante, el que está allí interactuando con nosotros acerca de ese contenido. Es decir, que no solamente soy yo quien habla, sino que yo escucho y los dos vamos construyendo esos nuevos conocimientos, vamos aclarando, vamos reflexionando. En un proceso de mediación pedagógica, todos aprendemos, porque todos ya tenemos algo allí y lo que hacemos es profundizarlo con nuestros análisis y debates. Otro de los principios es que tiene una intención y nos dice que tener claridad sobre a dónde se quiere llegar y qué se quiere lograr, esto nos hace dar un norte que va a facilitar que podamos acompañarnos en esa resignificación de algún contenido en particular. En este caso del diplomado de lo que es la educación sexual, por ejemplo. Entonces nos vamos acompañando, vamos aclarando, vamos incluso vislumbrando cuáles han sido nuestros mitos, cuáles son las realidades de todos estos temas que hasta el momento hemos abordado y que nos va a permitir dar una nueva mirada. Si lo miramos distinto, seguramente vamos a ser más propositivos para abordarlo. Otro de los principios es el significado, es lograr que podamos encontrar un significado a la tarea conectando lo que la realidad con las necesidades y también con esa teoría. Muchas veces cuando nos formamos pensamos, esto se ve muy bonito, pero no es aplicable en la realidad. Y la idea de esta manera de intervenir, de esta manera de mediar a nivel pedagógico, es que podamos verle una aplicabilidad, sobre todo dentro de nuestro contexto, porque eso se va a ir irradiando a todo lo demás, que podamos nosotros ver que es aplicable negociar en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y en virtud de eso se va haciendo ya una cosa repetitiva y tan natural en nosotros que lo vamos a aplicar en todas partes. Después, otro de los principios es la trascendencia, es decir, ir más allá del aquí y el ahora, creando un nuevo sistema de necesidades que motiven acciones posteriores y aprendizaje continuo, lo que les decía, hacerlo práctico, hacerlo ya de una manera que se haga una parte de nuestra vida, ya eso es trascender. Una cosa es que nosotros lo apliquemos aquí o que se aplique en un solo ambiente hasta que cuando ya es parte de nosotros va a salir natural y ahí va a trascender a todos los espacios. Y finalmente, de los principios se habla de la autoestima. Y esto es importante, es decir, despertar en nuestros participantes el sentimiento de que son capaces y de que el esfuerzo vale la pena, fortaleciendo su confianza. ¿Y cómo la fortalecemos? En primer lugar, reconociendo todos los saberes que ya tiene, todas las experiencias que tiene. Por ejemplo, en este tema del conflicto, ya sabemos que nacemos de un conflicto y vamos a vivir toda la vida en un conflicto. Entonces, pensar que yo me las sé todas en resolución, en soluciones que le puedo dar a otra persona, pues es estar un poco fuera de la realidad, porque no estamos respetando a la persona. La persona ve, de acuerdo, insisto, a su creencia, a su modo de vida. Entonces, en esta mediación pedagógica nos invita a eso, a fortalecer la autoestima de la persona, haciéndole valer, haciéndole ver que todas sus experiencias y sus aprendizajes son válidos, todos sus sentimientos son válidos. Y en virtud de allí, comenzar a hacer las transformaciones que cada quien considere necesario. En eso también hay que ser respetuoso. Finalmente, terminamos este tema con esta reflexión sobre la salud sexual y el manejo de los conflictos. ¿Cómo hacemos entonces, siendo mediadores pedagógicos, si estamos trabajando este tema de la sexualidad, cómo llegar a ese niño, a ese adolescente, a mi hijo, a mi hermano, a mis papás, al vecino, qué sé yo? ¿Cómo hacemos para llegar a un punto donde esta información, donde esto de la salud sexual no sea un conflicto? Al contrario, ¿cómo lo manejamos de una manera adecuada? Porque ya vimos a lo largo del diplomado lo hemos visto, en el tema anterior hice referencia a eso también, que la sexualidad nos acompaña siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no sea un conflicto o para que las situaciones no generen un conflicto? En primer lugar, se recomienda la información veraz. Es decir,
acceso a la información precisa, esto va a disminuir prejuicios. Es decir, si yo soy precisa y lo más clara posible en la información, eso va a disminuir las confusiones y va a evitar que yo me genere una película, por decirlo de alguna manera. Me cree una historia en mi cabeza que me pueda predisponer y generar una situación de conflicto. Lo que les decía cuando hablábamos de los factores que influyen en la aparición de los conflictos. Cuando no tenemos una información clara o tenemos muy poca información, pues nosotros vamos armando nuestra historia de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Y eso puede generar conflicto porque viene acompañada de prejuicios. Entonces, acceso a información veraz que permita disminuir los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual y sobre todo promover una sexualidad responsable. Otra de las recomendaciones es que haya una comunicación efectiva, es decir, un diálogo abierto que permita conocer las perspectivas y construir conocimientos significativos. Es decir, que nosotros podamos comunicarnos de una manera respetuosa, comprendiendo, y enlazo con lo anterior, comprendiendo esa historia de vida que pueda tener la persona y más allá de criticarlo, comprender y sobre la base de ello, pues entonces ir creando una comunicación que nos facilite, pues, ir quitando esa telaraña que pueden ser los prejuicios y comunicarnos adecuadamente, efectivamente. Esto también va enlazado en los principios de la mediación pedagógica que hablaba también anteriormente. Ahí viene justamente ese punto, mediación pedagógica como otra recomendación, es decir, acompañamiento en el conocimiento de la sexualidad y en el manejo de los cambios naturales en cada etapa. Esto es muy importante, sabemos que somos seres sexuales y conforme va pasando el tiempo va cambiando nuestra sexualidad. Es importante saberlo, es importante reconocerlo y también tener algunas herramientas que nos permitan manejar nuestras emociones al respecto, porque pues vamos cambiando. Va cambiando nuestra madurez, va cambiando nuestras experiencias de vida y sobre la base de ello se va formando unas nuevas perspectivas y también unos nuevos prejuicios. Entonces, si nosotros manejamos como cada cambio, asumimos que son naturales, pues podemos manejarlo de una manera más adecuada. Les decía también al principio que la manera el conflicto, cómo lo resolvemos, tiene que ver en cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos sintiendo y qué estamos haciendo para llegar a una resolución. Finalmente, promover comportamientos responsables. ¿Y qué tiene que ver esto? Promover conductas saludables basadas en el respeto y la comprensión. Y esto creo que resume bastante todo lo que he hablado al respecto. Finalmente, terminamos este módulo con la siguiente reflexión. Dice, la educación sexual ha materializado diversos manuales para su aplicación con niños, niñas y adolescentes, enfatizando la importancia del mediador pedagógico para orientar y acompañar en el conocimiento de la sexualidad y el manejo de los conflictos o de los cambios que son naturales en cada etapa. Hay bastante material al respecto. En el Classroom pueden encontrar un manual bien interesante con actividades, con dinámicas que les puede llevar, si ustedes gustan, a aplicar en sus contextos y que va a ser una muy buena herramienta para concretar un poco más en la realidad este tema en particular. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa estamos dispuestos a través del correo electrónico.